¿Qué tal amigos? Un saludo. Bienvenidos a la entrevista en exclusiva. El tema de la situación política que vive actualmente Venezuela acapara la atención a nivel internacional y sobre todo en estos momentos en que fue juramentado el presidente de la República, Nicolás Maduro, para su segundo periodo presidencial. El día de hoy tenemos un invitado especial, politólogo, exdiputado del Congreso de la República y también es coordinador del bloque Juntos la Venezuela que viene, que es parte de la Concertación por el Cambio. Él es el político Enrique Ochoa Antich. Encantada, un saludo para ti. Hola Claudia, muy contento de estar en tu programa, a tu orden. Háblanos un poco sobre esta situación. En estos días escuchábamos a líderes mundiales, entre esos el Papa Francisco, que recomendaban que la oposición y el gobierno tienen que llegar a un consenso para solventar la situación y la crisis que vive actualmente Venezuela a través de las vías pacíficas. Y así tiene que ser. Ningún país que viva lo que estamos viviendo nosotros, muchos otros países han vivido incluso situaciones peores. Chile tuvo una dictadura muchísimo peor que lo que podemos estar viviendo nosotros. La confrontación incluso sanguinaria que vivieron los sudafricanos entre blancos y negros era muchísimo peor que lo que estamos viviendo. Los regímenes comunistas de Europa oriental eran muchísimo más totalitarios que lo que puede ser este gobierno. Y todas esas sociedades, España después de la Guerra Civil Española, después del franquismo, mejor dicho, todas esas sociedades y esos países llegaron a la conclusión y comprobaron que la única manera de salir de ese atolladero en el que estaban metidos era a través del diálogo y de la negociación, del reconocimiento de unos a otros y de otros a unos y de la reconciliación nacional. Es imposible recuperar el país, la economía, la producción, los servicios públicos, las inmensas tareas que va a tener eventualmente un nuevo gobierno si se apoya en lo mismo que se apoyó el chavismo, que es en la fractura, en la confrontación. Una nueva Venezuela tiene que sostenerse sobre la conciliación, sobre el consenso, y por eso es que hoy se requiere diálogo y negociación. Nosotros vemos con mucha preocupación lo que pueda estar ocurriendo en la Asamblea Nacional. ¿Hay condiciones en este momento para llegar por la vía pacífica a ese entendimiento? Porque negociar es dejar de lado algo por cambio de otra cosa. Sí, y justamente lo que te decía de la Asamblea Nacional tiene que ver con eso, porque uno ve con preocupación que los sectores que más deberían estar interesados en buscar un diálogo y una negociación, que son justamente los sectores de oposición, porque el gobierno está empeñado en perpetuarse en el poder. Y Maduro como que cree que es el mejor presidente de la República y no se da cuenta de que es el peor presidente de toda nuestra historia y que lo que ha producido en Venezuela es una verdadera catástrofe económica, social, política inclusive. Ellos están empeñados en eso. Entonces, a quien le interesa buscar un diálogo y una negociación para abrir algunos espacios que posibiliten el cambio es justamente a los sectores democráticos y de oposición. Vemos con preocupación, por ejemplo, que este estatuto de transición tú sabes, está basado... Propuesto por la Asamblea Nacional. Propuesto por la mayoría de la Asamblea Nacional. Hay quienes están en desacuerdo desde el extremismo y hay quienes estamos en desacuerdo desde la ruta democrática. Porque en el extremismo quieren que todavía las cosas sean todavía peores, ¿no? No, y que han criticado duramente a Guaidó, lo han llamado cobarde. Exactamente, pero hay una mayoría ambigua a veces que se deja arrastrar por el extremismo y que a veces sucumbe a los chantajes de las redes y el Twitter y todo lo demás, y entonces termina por aceptar este desbarrancadero extremista. El extremismo en la historia de los 20 años de chavismo, lo único que nos ha traído siempre es derrota, cárcel, muerte, exilio, inhabilitaciones. El golpe de Carmona, después el paro, las abstenciones, las guarimbas, nunca han producido nada. Pero sectores de la oposición podrían pensar, ¿y qué hemos hecho o qué resultados han dado los diálogos y las negociaciones que se han venido haciendo durante todos estos últimos... Sí, bueno, más que el diálogo, años? la ruta democrática, que no solamente la compone el diálogo, la compone el voto siempre, en cualquier condición, el diálogo, por supuesto, la protesta solo pacífica, no violenta, y la cooperación internacional, pero no el injerencismo ni el tutelaje, como parece que cree el Grupo de Lima, que puede tutelar a la oposición y algunos se dejan tutelar.
esa ruta democrática desde el 2006, cuando rectificamos la ruta extremista del 2002, del golpe, del paro y todo aquello, hasta el 2015 produjo muchísimos éxitos. Ganamos gobernaciones, ganamos alcaldías, le ganamos un referendo al más poderoso Chávez del 2007 y ganamos la Asamblea Nacional. Pero se puede ir a elecciones con un Consejo Nacional que ha sido también cuestionado. Bueno, el Consejo Nacional, con ese Consejo Nacional Electoral ganamos los 2/3 de la Asamblea Nacional. Entonces nosotros lo que planteamos es que en vez de esta transición a juro impuesta al otro lado, que es lo que persigue este estatuto, es decir, yo te impongo a ti la transición que yo quiero, es que busquemos una transición pactada, acordada, como ha sido todas las transiciones del mundo. Los chilenos después de Pinochet incluyeron a Pinochet en la transición. Él fue jefe del ejército y senador vitalicio. Mandela incluyó a su carcelero de Klerk, a un presidente racista, y lo incluyó como su primer vicepresidente. Walesa tuvo que convivir durante un año con Jaruzelski, que era el general comunista. De modo Pero no tiene que haber como un poco de interés del otro lado. Tiene que haber un interés de los dos lados. Yo confío en que en el gobierno, claro, para lograr conseguir nuestros interlocutores en el gobierno, porque ya también están los extremistas, vamos a decir, Diosdado Cabello posiblemente no querrá nunca un diálogo y una negociación, pero yo sé que hay sectores, yo hablo a veces con Farías, por ejemplo, Jesús Farías, y un tipo muy sensato, un tipo que sabe que quiere buscar algún tipo de acuerdo. Nosotros nos hemos estado reuniendo con Jorge Rodríguez y quiero decirles que nosotros testimoniamos que allí hay alguna voluntad para buscar un acuerdo y una negociación. Entonces lo que proponemos, en vez del estatuto de esta transición a juro, es una comisión de parlamentarios, negociadores, que abran un proceso de negociación con el gobierno ya, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son los próximos planes ya próximos en estos días que va a tener la concertación? Bueno, nosotros vamos a seguir conversando con las fuerzas parlamentarias. Hemos formulado esta propuesta de que en vez de tener un consejo de transición a juro que es solamente de un lado, conformemos una comisión de negociación y de diálogo y que hablemos con el gobierno y que de mutuo acuerdo podamos conseguir una transición de este régimen autoritario que solamente produce pobreza y miseria a un régimen de una democracia plena que produzca progreso para todos. ¿Van a tener algún tipo de apoyo internacional? Nosotros hemos estado hablando en particular con sectores vamos a decir, de la Internacional Socialista en Europa, tenemos relaciones con el gobierno de México, hemos estado buscando interlocutores con los uruguayos. Hay sectores que han testimoniado la Unión Europea, con la Unión Europea nos reunimos a cada rato, más allá de que cuestionan a Maduro, siempre concluyen en que la solución tiene que ser una solución política, hecha por los venezolanos, sin intervenciones militares y todos esos delirios que algunos tienen en la cabeza, sino buscando una solución pacífica, democrática, electoral, constitucional, hecha por los propios venezolanos. ¿Significa que la solución es pacífica? Tiene que ser pacífica. Violenta no es ninguna solución, es ahondar los problemas que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia. Enrique Ochoa Antich, político, también escritor, y nos estaba dando una amplia visión sobre cómo podríamos solucionar el problema de la crisis que estamos viviendo todos los venezolanos, por supuesto de una forma pacífica.